Dios le bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Le damos gracias al Señor por permitirnos compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en sus hogares. Invitarnos, Señor, a estar aquí para que ustedes puedan conmigo seguir viendo este precioso libro, el libro de los Efesios, y que hemos hecho un pequeño paréntesis para hablar acerca de los dones espirituales. Vamos a hablar un poco más acerca de los dones espirituales, nos quedamos en algunos dones espirituales, pero antes de entrar en materia, vamos a leer los versículos que nos llevaron a poder detenernos un poco para hablar o describir acerca de las descripciones de los dones espirituales. El tema de nosotros, mis hermanos, es persiguiendo la unidad del Espíritu, y en medio de la diversidad de las capacidades espirituales que Dios nos ha dado con su Santo Espíritu, nos ha dado a cada uno de nosotros, los creyentes, capacidades para servir. Y en medio de estas diversidades de dones que hay dentro de la iglesia, nosotros podemos trabajar de una manera unidos para la gloria y honra del Señor. No hay dones que sean mejores que otros, sino que cada don Dios lo ha dado para el crecimiento de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios en Efesios, y especialmente vamos a leer los versículos número 7 hasta el versículo número 11. Efesios capítulo número 4, versículos 7 al 11. Incluso los versículos que estamos viendo son del 1 al 16, pero ya pudimos ver en la primera parte, del 1 al 6, vimos una primera exposición de cómo Dios quiere que, por medio de su Santo Espíritu, hablando de que nosotros seamos unidos, seamos uno, y versículos 7 al 11 hemos tratado la diversidad, manteniendo la unidad en medio de la diversidad. Y aquí estamos hablando las descripciones acerca de los dones específicamente. Y aquí en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11 dice así la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bueno, Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de permitirnos estar en tu casa de oración para nosotros venir aquí a escuchar tu palabra, venir aquí, Dios del cielo, ver tu palabra, ver cómo podemos servirte, glorificar tu nombre, cómo traer edificación al cuerpo de Cristo. Oh mi Dios, gracias por los hermanos que están involucrados en el servicio de la obra. Gracias por los hermanos que están trabajando para nosotros, Dios del cielo, crecer y ser edificados espiritualmente para la gloria y honra tuya. Te queremos pedir, Dios del cielo, que usted tome control de la exposición de tu palabra, que usted pueda tomar el control, Padre, de todo lo que estamos realizando aquí en la iglesia para la gloria y honra de tu nombre. Rogándote también y pidiéndote por aquellos hermanos que están en sus hogares, que tienen problemas de salud, para que usted pase tu mano sanadora sobre ellos. Usted sea con cada uno de ellos, con cada joven de la iglesia que tenga problemas de salud, con cada adolescente que tenga problemas de salud, con cada hermano de edad avanzada. También usted, Dios del cielo, puede orar en su salud y en su cuerpo. Por cada niño, Dios del cielo, usted sabe los hermanos que necesitan en estos momentos la asistencia tuya, Padre Celestial, tu mano sanadora sobre ellos. Rogamos para que usted obre en medio de su salud física y que por medio de la predicación de tu palabra te pueda traer fortaleza espiritual.
Te pido, Dios del cielo, que me dé de nuevo, me dé tu poder, de tu Santo Espíritu, me dé la capacidad espiritual para exponer tu palabra. No soy digno de predicar tu palabra, pero ruego, Dios del cielo, que usted me dé sabiduría para poder explicar tu palabra. Y usted le dé sabiduría a cada oyente, a cada hermano que escuchará este mensaje para comprender tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu pueda tocar mi mente, mis labios, y que sea usted quien hable. Gracias, Señor, por todo, y te pido todo esto, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, estábamos describiendo los dones espirituales. Y en Efesios pudimos tocar algunos dones, y que menciona aquí el apóstol Pablo, que él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, dando a entender el apóstol Pablo que estos dones han sido un regalo de Dios a la iglesia para traer crecimiento a la iglesia. Y es importante que sepamos, mis hermanos, de que los dones espirituales no son para uso personal. Los dones espirituales es para usarlo, para traer edificación y crecimiento a la iglesia. Es decir, los dones espirituales no es para guardarlo. Los dones espirituales no son para nosotros ocultarlo. No, al contrario, Dios quiere que nosotros, cada uno de los creyentes que estamos dentro de la iglesia, trabajemos para edificar, traer fortalecimiento al cuerpo de Cristo. Y hay otro pasaje que nosotros estamos viendo, porque el apóstol Pablo menciona unos cuantos, presentando de que estos dones han sido regalados, dados a la iglesia para traer crecimiento. Y quisimos abundar un poco más acerca de los dones, y por eso es necesario que vayamos a 1 Corintios capítulo número 12, donde también estuvimos viendo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 estaba hablando acerca de los dones espirituales, y específicamente nosotros comenzamos a leer el domingo pasado desde el versículo número 4 hasta el versículo número 11. Y ahí vimos desde el versículo número 4 que el apóstol Pablo habla de que hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Y vimos cómo estos versículos nos presenta acerca de la Trinidad. Y estuvimos hablando acerca de unos cuantos dones espirituales que el apóstol Pablo toca aquí en el libro de Corintios, en esta carta. Dice aquí el versículo número 8 específicamente: porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu mismo, a otro fue por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Vimos eso aquí en 1 Corintios. También estuvimos viendo en Romanos, específicamente el capítulo número 12, que el apóstol Pablo también habla acerca de los dones. Y el capítulo número 12 de Romanos, versículo número 4: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña, la enseñanza, el que exhorta, la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y también Romanos presenta estos dones. Y estuvimos describiendo, mis hermanos, el domingo pasado, acerca del apostolado, ya ahora mismo, esa capacidad que Dios le había dado a estos apóstoles, que
que fueron los, por así decirlo, los fundadores de la iglesia. Ellos no tiraron un fundamento nuevo, sino que estaban edificando sobre un fundamento el cual era Cristo. Estaban construyendo. Cristo es la base del mensaje de la predicación de los apóstoles. Y los apóstoles predicaban acerca del Antiguo Testamento, presentando al Señor Jesucristo. Y Dios le dio una capacidad especial para que estos apóstoles pudieran traer edificación y crecimiento al cuerpo de Cristo. Ahora, la palabra apóstol la palabra apóstol significa enviado o apostolado. El apóstol es un enviado. Ahora, la diferencia de los 12 apóstoles y el apóstol Pablo a nosotros, la diferencia es que estos 12 apóstoles estuvieron con el Señor Jesucristo, caminaron con el Señor Jesucristo, fueron instruidos por el Señor Jesucristo, vieron el ministerio del Señor Jesucristo, vieron la muerte del Señor Jesucristo y vieron la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo se le apareció camino a Damasco, y el mismo Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que el Señor lo instruyó. Incluso cuando leemos Corinto, cuando él habla de la institución de la cena, lo que había recibido del Señor, eso mismo él está enseñando. La diferencia de estos apóstoles a nosotros, porque el término apóstol es un enviado, es que estos 12 apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, directamente habían sido instruidos y guiados por el Señor Jesucristo y enviados en persona por el mismo Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido enviados por medio del Señor Jesucristo, por medio de la palabra de Dios y por medio de su Santo Espíritu. Ahora, estos apóstoles, dice la Biblia, que sacaban demonios. Los apóstoles podían, la serpiente los mordía, no morían, podían beber veneno y no morían, lo acompañaban una serie de señales y milagros. Pero es interesante que sepamos esto, de que los apóstoles nunca hicieron un milagro para beneficio personal. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía compañeros de milicias que estaban a punto de morir. Incluso él da testimonio de Epafrodito, que estaba a punto de morir. Y Pablo, que había sanado personas, Pablo, incluso había un muchacho llamado Tico que cayó cuando Pablo disertaba largamente, dice que se durmió y cayó y murió. Vemos como Dios, por medio del apóstol Pablo, hace un milagro y trae a este muchacho a la vida y hace un milagro. Ahora, ¿cuál era el propósito de los milagros que hacían los apóstoles? Era respaldar el mensaje que ellos llevaban, de que habían sido enviados por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, no obstante, dicho esto, lo que quiero decir con estas palabras es que hoy en día, al nivel de los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, ya no hay este don del apostolado. Ya no hay. Dios lo dio a la iglesia para levantar la iglesia. El mensaje que predicaron los apóstoles por medio del Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de Cristo, está aquí. Pero no fueron ellos, como dice el apóstol Pedro, no fue ellos de interpretación privada que ellos escribieron, ni los profetas escribieron de interpretación privada, sino que ellos fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir estas palabras. Y eso nos lleva y nos dice claramente que si hoy en día se levanta una persona diciendo yo soy apóstol al nivel del Señor Jesucristo, o al nivel de Pablo, al nivel de los dos apóstoles, no lo hay, es un falso profeta. Y también hablamos el de profecía, como dice Romano, Romano aquí 12:6, y también como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, que habla acerca del don de la profecía. Dice aquí, el que tuviese, si tuviese, dice aquí el versículo Romanos,
Vamos a leerlo. Romanos 12:6. De manera que tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de profecía. Ahora, estuvimos hablando de que el de profecía, hay dos cosas que debemos de saber. El profeta predicaba un mensaje. Ahora, dentro de su mensaje, no todo el mensaje de ellos era hablando acerca del futuro, pero dentro de su mensaje sí había ciertas cosas acerca del futuro. Algo que no había sucedido, pero Dios se las revelaba a ellos que iban a suceder. Ahora, ¿por qué ese don, igual que el apostolado, no está vigente? Este don de profecía no está vigente porque ya tenemos la palabra de Dios completada. Ya todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos, ya lo sabemos. Ya no hay profecías nuevas. Es decir, el don de profecías ya caducó. Ya no hay más don de profecía. No hay don de profecía. Dice aquí el apóstol, la palabra de Dios, el de milagros y sanidades, que vienen siendo lo mismo. Porque habían personas como los apóstoles, tenían esa facultad, vuelvo y repito, era para convalidar, por así decirlo, respaldar el mensaje que ellos estaban predicando. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro sana este paralítico y la gente se maravilla lo que sucedió con este paralítico, y lo toman preso los líderes religiosos, a Pedro y a Juan, y ellos están siendo confrontados con estos líderes religiosos, pero los líderes religiosos reconocieron cómo nosotros podemos meter preso a esta persona, cómo nosotros podemos hacerle algo a estas personas, porque miren al paralítico aquí. Miren al paralítico, hay un milagro, se realizó un milagro. ¿Cómo podemos contradecir eso? Y el mensaje que predicaban los apóstoles era respaldado por esas señales y milagros. Hoy en día muchas personas o muchos grupos religiosos hacen campañas de sanidades. Ellos mismos ponen fechas y días en los cuales ellos harán milagros. Cuando sabemos que Dios sí hace milagros, Dios sí sana a las personas, Dios sigue obrando por medio de sanidades, pero Dios lo hace por medio de la iglesia unida en oración. La iglesia orando, clamando por la sanidad de una persona. Y Dios se manifiesta, Dios lo ha hecho. Incluso en medio de nosotros hemos sido testigos de muchos milagros, de sanidades que Dios ha hecho. Pero estos grupos religiosos que ponen fecha para hacer milagros, deben decirle algo, eso no es real. De parte de Dios, comisionadas por Dios y milagros hechos por Dios, por medio de estas personas que ponen esas fechas y días donde harán milagros, eso no es de Dios. Porque ellos no ponen fecha para visitar hospitales y clínicas para sanar personas. ¿Por qué no ponen fecha para visitar enfermos específicos? Que hay muchos enfermos en el mundo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué no ponen fecha para ir visitando estas personas y estos hospitales y estos lugares de orfanatorio? Es decir, son unos falsos. Dios sí hace milagros. No estamos negando que Dios haga milagros en el día de hoy. Dios sí lo hace, porque hemos visto un milagro de parte de Dios, pero lo ha hecho cuando el pueblo de Dios, la iglesia, ora y clama a Dios misericordia y sanidad. Y hablamos del don de lenguas, de interpretación de lengua, que como vimos, Dios había confundido una vez en el libro de Génesis. Vemos que Dios confundió las lenguas en la torre de Babel, y Dios lo hizo porque el hombre estaba ahora construyendo para hacer un centro de idolatría. Y vimos que aquí en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo número 2, de cómo el don de lengua es que Dios le había dado la capacidad a estos judíos que habían caminado, que eran discípulos de Jesucristo,
que no sabían otro idioma, sino que el Espíritu Santo vino sobre ellos y lo hizo hablar otro idioma. ¿Por qué? Porque estaba aconteciendo algo. Había gente reunida en Jerusalén celebrando el día del Pentecostés. Judíos que quizás se habían criado en otros lugares, personas que se habían convertido al judaísmo, estaban en Jerusalén y pertenecían a diferentes lugares, y ahí se estaban hablando diferentes idiomas. Y ellos mismos se sorprenden cómo estos judíos, estos galileos, les oímos hablar la maravilla de Dios en la lengua, en el idioma que hemos nacido. Y la razón era porque el Espíritu Santo le dio la capacidad de hablar otro idioma. El don de lengua era hablar otro idioma sin haberlo estudiado. No es lo que está sucediendo en las iglesias actuales hoy en día. No es lo que está sucediendo en algunas denominaciones actuales hoy en día. ¿Cómo cuáles? Iglesias que hacen un sinnúmero de palabrerías. Usted ha escuchado que dicen Arrabasabatami y comienzan a hablar un burbujeo que ni ellos mismos entienden. Arrabasabatami, Barasami, todo eso. Yo ni sé cómo que dicen esas palabras. No son entendibles, no es un idioma entendible, no son palabras entendibles. Nadie la puede entender. Eso no es don de lengua. Y se tiran en el suelo que están recibiendo el Espíritu Santo. Cuando vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que cuando una persona recibe el Espíritu Santo no cae al suelo. En ninguna parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay una persona que recibe el Espíritu Santo y caiga rodando en el suelo, ni esté fuera de control ni fuera de sí, en ninguna parte de la Biblia. Todos los que recibieron el Espíritu Santo de Génesis a Apocalipsis hablaban con coherencia, estaban cabalmente controlados y sabían lo que hacían y no caían al suelo. Las únicas personas que vemos en la Biblia que caían al suelo eran personas que recibían espíritus demoníacos, eran poseídos por demonios. Esas son las únicas personas que vemos hablando un brebaje, hablando algo extraño, diciendo cosas extrañas en sus lenguas y cayendo al suelo. Son personas poseídas por demonios. No estoy diciendo que todas las manifestaciones que hay hoy en día son experiencias de demonios, pero sí puedo decir que son caminos que pueden conducir a una experiencia demoníaca. Eso sí, puede ser caminos, son caminos que pueden conducir a unas personas a ese terreno. Y vamos a adelantar, que ya hemos hablado de eso, entiendo que muchos de nosotros estamos claros con eso. Seguimos describiendo estos dones de evangelización. Esta es la habilidad de proclamar el mensaje del Evangelio con claridad excepcional. También incluía la idea de que el ministerio del evangelista era itinerante. Además, se podía ejercer públicamente o en privado, ya sea que uno tenga o no el don de evangelización. Todo creyente debe testificar. Aquí es algo interesante lo que está presentando, y es que hay personas que tienen una capacidad espiritual que Dios le ha dado para predicar el Evangelio. El don de evangelista, el don de evangelista, como presenta pastores, evangelistas, pastores y maestros. Esa capacidad que le da. Ahora, ¿significa que todos los creyentes deben tener esta capacidad, este don? No. ¿Pero todo creyente debe evangelizar? Sí. Todos los creyentes deben evangelizar, porque todo creyente tiene el Espíritu Santo, y el que convence del pecado es el Espíritu Santo, no es el hombre. Es el Espíritu Santo que convence a las personas de pecado. Nosotros solamente vamos y presentamos el Evangelio. Ahora hay personas que Dios llama de una manera especial para que se dediquen a esta tarea, para que se entreguen por completo y sin reserva a esta tarea. Y Dios le da la habilidad de proclamar el Evangelio de una manera tan clara,
Yo le dije la semana pasada que uno oye a estas personas y uno tiene deseo hasta de arrepentirse nuevamente, porque presentan el Evangelio tan clara para la gloria de Dios, que uno ve la gloria de Cristo por medio del mensaje que ellos están predicando. El discernimiento de espíritu, discernir, hermano. Necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy en día este don está dentro de la iglesia, porque nosotros tenemos que probar los espíritus. Se nos llama probar los espíritus. Todo creyente debe tener cierto grado de la capacidad de probar espíritu. Nosotros tenemos esta capacidad dentro de la iglesia y necesitamos hermanos que puedan discernir lo que es malo y lo que es bueno. Hermanos que estén aquí en la iglesia para ayudarnos a nosotros a ver estas falsas enseñanzas que quieren entrar dentro de la iglesia. Pastor, el don del pastorado. Esta es la habilidad de pastorear el pueblo de Dios, proveyéndole, cuidándole, protegiéndolos. En el versículo 11 enseña que está conectado con pastorear. Y en Hechos 20:28, gobernar también lo está. Es decir, un pastor es una persona que Dios capacita, Dios llama para que cuide de su grey, para que cuide del pueblo de Dios. ¿Y cómo va a cuidar del pueblo de Dios esta persona? Pastoreándola. ¿Cómo? Proveyéndole alimento espiritual, proveyéndole la palabra de Dios, cuidándola espiritualmente, tratando de vigilar su vida para que ningún problema o ningún ataque o amenaza espiritual pueda llegar a su vida. Es como aquellos pastores que protegían esas ovejitas de los lobos. Un pastor, Dios le da el amor, la capacidad, la ternura de cuidar a sus ovejas, de cuidar a la grey del Señor. Como dice el apóstol Pedro, no por fuerza, sino con amor, con diligencia, preocupado para que las ovejas, las personas que Dios ha permitido que lleguen a su vida, Él la pueda pastorear. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios. En el capítulo 4 de Efesios 11 habla de esto. Pastores que Dios llama para esto. Hermano, tenemos que orar para que Dios envíe más personas, más pastores para la grey del Señor. Pastores que prediquen, enseñen y cuiden a la iglesia de Dios. Pastores que estén preocupados por el rebaño del Señor. No pastores que estén preocupados por su propia conveniencia, sino que tengan un amor, que estén preocupados por proveerle al pueblo de Dios, que estén preocupados por cuidar al pueblo de Dios, que estén preocupados por proteger al pueblo de Dios. Eso hace un pastor, y Dios capacita a hombres para que tengan un amor incondicional hacia las personas que llegan a su vida. El don de servir, hermano, que nos habla Romanos capítulo 12, versículo 7, y 1 Corintios 12, 28, y Efesios 4, 12. Esta es la habilidad de ayudar o servir en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, personas dentro de la iglesia con la cual siempre se puede contar. Personas que están dispuestas a ayudar. Personas que están dispuestas a acostarse en el suelo para que otros puedan pasar. Están dispuestos a ponerse al servicio de otros para que la gloria de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, siga avanzando. Ellos no están preocupados por llevarse los aplausos. Ellos no están preocupados porque la gente lo ve. Ellos están preocupados para que el pueblo de Dios sea edificado, para que Dios sea exaltado, y todo lo hacen por amor. Dentro de la iglesia necesitamos gente que sirva, no gente que critique. En todos los lugares hay gente que habla y critica todo lo que sucede, todo lo que pasa. Pero hay pocas gente dispuesta a estar tomando la pala y el pico para trabajar. Todos quieren ser jefe, pero ninguno quiere ser obreros.
comandante y capitán de este barco se llama Jesucristo. Después todos somos siervos, esclavos de Cristo dentro de la iglesia. Muchas personas dentro de la iglesia traen esa cultura de siempre demandar y quejarse para que le den un mejor servicio. Hermano, no estamos aquí para quejarnos y demandar un mejor servicio. Estamos aquí para servir para la gloria de Dios. Y digo esto, mis hermanos, porque hay muchas cosas que suceden y es porque hay pocos servidores. Muchas se pusieron a criticar. En el libro de Hechos encontramos que las viudas de habla griega estaban siendo descuidadas. Cuando hay esta discusión de que estaban siendo mal distribuidas las ayudas y que las hebreas, las judías de habla hebrea estaban siendo beneficiadas más que la judía de habla griega. Eso nos habla el libro de Hechos. Y es interesante saber que en esa iglesia, que es la iglesia modelo para nosotros, había ciertas diferencias, ciertas situaciones, cierto desacuerdo dentro de la iglesia. Pero los líderes, junto con la iglesia, buscaron la solución. No se enfocaron en el problema, buscaron la solución. Y miren lo que sucedió. Pedro y los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la oración y la palabra de Dios para estar repartiendo la mesa. Y ahí es que entran los servidores, los diáconos, y se eligen a 6 de ellos, o 7, no recuerdo ahora el número. Usted ha leído Hechos, donde habla sobre el ministerio del diaconado, elección de los 7 diáconos en Hechos capítulo 6, elecciones de los 7 diáconos. Y es interesante esto que sepamos, mis hermanos, y es que a veces demandamos que los pastores estén preocupados hasta por lo físico de la iglesia, cuando en la Biblia encontramos un patrón que el asunto de lo físico de la iglesia, el asunto de ayudar a las viudas en la iglesia, el asunto de ayudar a los enfermos en la iglesia, la responsabilidad son de personas que la iglesia señala para que hagan este trabajo. Los que están encargados de preocuparse, estar diligentes para estar atentos a las necesidades de la viuda y las necesidades de los huérfanos, las necesidades de los enfermos, son los líderes que la iglesia ha elegido, específicamente los diáconos. Esto no es responsabilidad del pastor. La responsabilidad del pastor es orar. ¿Significa que el pastor no se debe preocupar? No, no estoy diciendo que no se debe preocupar. El pastor junto con los diáconos y los líderes hacen ese trabajo, pero la responsabilidad cae sobre los diáconos que la iglesia ha elegido, no sobre el pastor. Los diáconos están para facilitar la carga. Los diáconos están para ayudar al pastor. ¿En qué sentido? Que el pastor, no te preocupes, pastor, por la viuda, no te preocupes por la pintura que hay que pintar la iglesia, no se preocupe porque hay que arreglar esto, nosotros nos encargamos, pastor. Sigue estudiando la Biblia y sigue orando para que traiga el mensaje de Dios cada domingo, que hay personas que se sientan ahí, que necesitan escuchar la palabra de Dios. Ellos no necesitan que el pastor le hable de pintura, ellos no necesitan que el pastor le hable sobre la necesidad de la iglesia, ellos necesitan escuchar la palabra de Dios porque tienen problemas reales espirituales en sus corazones. Los diáconos están para preocuparse por lo físico y las necesidades que hay en la vida física de cada hermano dentro de la iglesia. El pastor tiene que estar preocupado por las necesidades espirituales de los creyentes de la iglesia. Y es bueno saber eso, mi hermano, porque a veces demandamos cosas a gente que no son la encargada para darnos esas cosas. El ministerio de enseñar, el don de enseñanza, y me gusta como lo presenta Romano, el que enseña, el que tiene el don de la enseñanza, que enseñe. Esta es la habilidad de enseñar la verdad de Dios. Aparentemente
se da solo y en otros casos en conexión con el del pastor. Aquí habla de que hay personas que no tienen el llamado al pastorado, que no tienen el don de pastorado, pero tienen la Biblia y tienen el don de enseñanza. No necesariamente tienen que ser pastores, no necesariamente tienen que ser pastores que estén enseñando, sino que tienen el don de la enseñanza. Lo tienen, el don de enseñanza. Ahora, el don del pastorado, el pastorado y la enseñanza vienen juntas. Imagínense un pastor que no sepa enseñar la palabra de Dios. Una persona que esté para enseñar la palabra de Dios, pero no pueda enseñar la palabra de Dios. Esto es imposible de que suceda eso. Debe de haber una persona que el que predica la palabra de Dios tiene que tener la habilidad, la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Ahora, hay personas, vuelvo y repito, que no tienen el don, no tienen el llamado de predicar la palabra de Dios, pero tienen el don de la enseñanza. Son maestros dentro de la iglesia, son maestros que Dios le da a la iglesia. No necesariamente son pastores, sino maestros que Dios le da a la iglesia para el crecimiento de la iglesia, para que ayuden al pastor en este trabajo. El don de la fe es la facultad de creer a Dios para que Él supla necesidades específicas. Todo creyente debe andar por fe y cada uno tiene una medida de fe, pero no todos tienen el don de la fe. Y es interesante saber eso, mis hermanos, porque conocemos a esos hermanos dentro de la iglesia, mayormente esos hermanos que se dedican a la oración, esos hermanos que se dedican por entero a orar, a clamar a Dios, tienen el don de la fe, tienen el don de la confianza, tienen el don de confiar y esperar en Dios, están ahí confiando en Dios, clamando a Dios para que Dios haga algo. ¿Todo creyente debe andar por fe? Claro, todo creyente debe andar por fe, pero hay unos hermanos especiales que están ahí, que Dios le ha capacitado, que son de bendición a la iglesia, que están ahí atentos por la iglesia, orando por la iglesia, el ministerio de la iglesia, por los enfermos de la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por hermanos que tienen necesidades de tener un hijo. Están esos hermanos clamando a Dios para que Dios le provea un hijo a esa familia. Hermanos que están orando para que Dios utilice a los siervos de Dios, orando para que Dios bendiga a su pueblo. Estos hermanos tienen ese don de la fe. El don de la exhortación. Esto abarca la habilidad de animar, consolar y amonestar a las personas. Hermanos que están en la iglesia, que Dios le ha capacitado para animar. Hermanos, estos hermanos son de bendición, porque muchos de nosotros venimos a veces a la iglesia derrotados. Muchos de nosotros a veces venimos a la iglesia con preocupaciones, pero estos hermanos están ahí con este don para animarnos, para que miremos hacia arriba y miremos al Salvador de nuestras almas. Estos hermanos están ahí para consolarnos a nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles. Estos hermanos están ahí para amonestarnos en amor, para que nosotros volvamos al camino del Señor. El don de misericordia. Como el don de servir, esto implica socorrer particularmente a los enfermos y a los afligidos. Estos hermanos están ahí en la iglesia atentos a los hermanos que tienen problemas de salud. Estos hermanos están ahí atentos a los hermanos que tienen problemas espirituales. Son hermanos que se duelen del dolor ajeno, que se duelen cuando ven un hermano caído, que se duelen cuando ven un hermano enfermo. Están ahí para decirle al hermano: hermano, estoy a tu lado. Hermanos, si todos nosotros nos preocupáramos por buscar nuestro don espiritual, lo tenemos, hermano, está en nosotros, tenemos la capacidad, pero necesitamos servir dentro de la iglesia para conocer. Tenemos que estar activos dentro de la iglesia para saber cuál es nuestro don espiritual. Miren, estos hermanos son importantes específicamente para este tiempo. Hermanos que tienen misericordia del otro, hermanos que tienen misericordia de aquellas personas que no merecen misericordia, pero estos hermanos están constantemente mostrando misericordia. El don de dar.
Esto parece ser la habilidad de ser muy generoso en el uso de los medios que uno posee. Se debe ejercer con sencillez sin la idea de recibir algo a cambio o de lucro personal. Son personas que están dispuestas a ayudar. Ayudan con sabiduría. No es que son personas sueltas y dan a la ropa, sino que personas que Dios mueve en su corazón y pueden ver la necesidad económica, la necesidad física de una persona. Son personas que Dios pone en su mente ayudar a un hermano que está pasando por alguna necesidad, y ese hermano se aparece en la casa de ese hermano y le lleva una bendición. Estos hermanos Dios lo bendice. ¿Por qué Dios lo bendice? Dios le da más a estos hermanos porque Dios lo capacita a ellos con ese propósito. Dios primero le da el don para que dé, le da la capacidad para que dé. Entonces Dios le provee para que tengan los medios para ayudar a otros económicamente. Dar consejo, dar económicamente algún dinero, dar alimentos, dar alguna ropa, dar algunos zapatos. Estas personas están dando y dando y dando. Entonces, ¿qué Dios hace? Para que pueda dar, Dios le debe de proveer primero. Dios le provee para que dé. Y no necesariamente tiene que ser $1,000,000 de pesos, ni tiene que tener abundantes cosas. Personas pobres que son muy dadivosas y que dan. Dios le da lo poco y ellos saben partir el pan y compartirlo con otros. No es la cantidad, es la actitud con lo que ellos están dispuestos a sacrificarse por ayudar a otros también. El don de la administración es la capacidad de gobernar en la iglesia. Son hermanos que Dios llama, que Dios capacita, y este don lo debe de tener también un pastor. De igual manera, hay hermanos dentro de la iglesia que con el pastor pueden ayudarlo a dirigir y gobernar bien la iglesia, organizar la iglesia, de que todo esté funcionando bien, de que todo se vea bien. El don de la sabiduría y conocimiento, como otros dones de la iglesia primitiva, estos implican la habilidad de entender y comunicar la verdad de Dios a las personas. Esta lista enumera 18 dones distintos, aunque yo aquí, como dice Riley, aquí Riley ha juntado varios de ellos. En ningún lugar hallamos alguna sugerencia de que hayan otros dones, y los que han sido enumerados parecen ser suficientes para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, el don de la sabiduría y el conocimiento. Sabiduría es poner en práctica las verdades de Dios. El conocimiento es un conocimiento experimental, un conocimiento intelectual que tiene una experiencia día a día con Dios. Estas personas que conocen a su Dios intelectualmente y en su vida personal de manera experimental. Y estas personas viven con sabiduría, ponen en práctica el conocimiento de Dios, ponen en práctica lo que conocen de Dios. Y vemos su vida como un ejemplo a seguir. Personas que confíen en Dios. Y es la habilidad, como dice aquí, implica la habilidad de entender, hermano, entender y comunicar la verdad de Dios a las personas. Hermano, ¿te ha preguntado qué don usted tiene? ¿Usted se ha preguntado qué capacidad espiritual usted tiene? Lea Romanos capítulo 12, lea 1 Corintios capítulo 12 y lea Efesios capítulo 4. Aquí enumeran dones. Y pregúntese usted mismo, ¿tengo yo alguna capacidad espiritual? Y la respuesta que hemos visto, usted la tiene, hermano. Usted tiene la capacidad espiritual, usted tiene el don espiritual. Ahora, ¿sabe usted cuál es? Porque está, pero usted sabe cuál es.
Si usted lo sabe, hermano, este mensaje primero intelectualmente le ayudó a ver los diferentes dones. Vea el otro pasado y usted verá la lista de todos los dones que hay. Y la recomendación que vemos en la Biblia, hermano, es que, como dice el apóstol Pablo, úsese. Úsese. Si usted tiene ese don, úselo. Usted dirá, pero que yo no sé cuál es el don, hermano. Sentado usted no lo va a saber. Mirándolo tú trabajando no lo va a saber. Venga a la iglesia, involúcrese. Involúcrese en cualquier área. Moviendo la silla en la iglesia, limpiando en la iglesia, visitando enfermos en la iglesia, ayudando a hermanos que tienen problemas de salud en la iglesia, hermanos que necesitan que oremos por ellos, oren por ellos. Hermano, manténgase activo en la iglesia. Trabaje. Si usted no trabaja, no va a saber cuál es su don. Y estos dones espirituales se conocen trabajando dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo. Y usted, hermano, va a ser una pieza más para traer unidad dentro de la iglesia en medio de la diversidad. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Serás un espectador? ¿Te preocupará ahora mismo por conocer y trabajar con este don espiritual? Porque te motivo, mi hermano, a que lo hagas. Porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia te motiva. La Biblia te llama a que tú lo hagas. Hermano, pongamos en servicio de nuestras capacidades para el beneficio de nuestros hermanos. Hágalo, hermano. Y usted verá que será espiritualmente bendecido por Dios. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de permitirnos llegar a tu presencia en oración. Gracias desde el cielo por permitirnos ver en tu palabra, Señor, cada uno de tus dones narrados, Señor, en Romanos capítulo 4, narrados, Señor, en 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4, de cómo hay dones para traer crecimiento a la iglesia, de cómo hay dones, Señor, que nosotros tenemos que ponerlo a trabajar para el beneficio del pueblo de Dios. Perdónanos por nuestra falta de diligencia, por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de dedicación. Y te pido, Dios del cielo, que tu misericordia y tu gracia nos llenen de tu poder y que usted, Dios del cielo, pueda guiarnos para llevar a cabo, Señor, esta obra. Te pido, Dios del cielo, que en tu misericordia usted pueda mover los corazones de los hermanos que han escuchado este mensaje para que trabajen en la iglesia, para que se entreguen en la iglesia a trabajar y a servir al pueblo de Dios. Oh mi Dios, provee, Señor, estos siervos que tanto necesitamos que trabajen para el beneficio y el crecimiento del cuerpo tuyo. Oh Espíritu Santo, muévenos, danos el poder espiritual para llevar a cabo esta tu obra. Danos la capacidad espiritual para llevar a cabo este trabajo. Oh mi Dios, perdónanos por nuestras ofensas, perdónanos por nuestras faltas, perdónanos por nuestras iniquidades, perdónanos por todo aquello que hayamos hecho que no te haya agradado. Y te doy gracias, Señor, por todo. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y que pasen muy feliz resto. Dios le bendiga.